Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Estamos acá en el CD-ROM de la Watchtower. Estamos viendo la atalaya del año 2009, del 1 de junio. 1 de junio 2009. Y acá van a ver ustedes que la Watchtower dice, por esta razón sería impensable que los cristianos verdaderos se levantaran en armas unos contra otros. Siguen esta norma los miembros de las iglesias. En la Segunda Guerra Mundial, la única religión organizada cuyos fieles se negaron sistemática y rotundamente a apoyar el esfuerzo bélico fue la de los Testigos de Jehová. Aquí está. Vean ustedes pues que la Watchtower siempre toca trompeta y siempre se muestra como la única religión verdadera, la única diferente, la única que procede de manera correcta. Y en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, la única religión organizada cuyos fieles se negaron sistemática y rotundamente a apoyar el esfuerzo bélico fue la de los Testigos de Jehová. ¿Es esto cierto, estimados amigos? ¿Es cierto que ellos se negaron sistemática y rotundamente a apoyar el esfuerzo bélico entre todas las religiones organizadas? ¿Es verdad esto? Ellos lo dicen por decir, pero que me muestren pruebas de que fueron los únicos que se negaron como religión organizada a apoyar a los esfuerzos bélicos. Eso por un lado, que lo demuestren. Y, sin embargo, tenemos que decir con toda franqueza que solamente con pagar otros impuestos al Estado, y esto es lo que hacen los testigos de Jehová, que son fieles cumplidores, pagando sus impuestos al fisco, deben saber pues que mucho de ese dinero que ellos están dando al fisco, pues que es mandato del Señor que uno pague impuestos, inevitablemente se va a la compra de armas, a la compra de balas, a la compra pues de armamento bélico en general, hasta buques, aviones, etcétera, de guerra. O sea que si bien nosotros como cristianos no estamos apoyando los esfuerzos bélicos, sin duda alguna, con nuestros impuestos estamos haciendo posible que se compren armas, municiones, buques, aviones, etcétera. Así que si tendríamos que ser nosotros totalmente opuestos a lo que significa la guerra, tendríamos que hasta dejar de pagar impuestos, amigos, para que no se use nuestro dinero de tanto esfuerzo ganado, ¿no? Se paga impuestos por este dinero ganado, se va pues a comprar armas, municiones, etcétera, que se usan para matar gente. Así que no sé si en cierta manera somos culpables o no de tantas muertes, pero así mandó el Señor a pagar otros impuestos. Hay gente que se niega incluso a pagar impuestos porque tienen que estar totalmente alejados del mundo. Que no se usen sus impuestos para la compra de armas, de balas, de aviones, buques, que sirven para matar a su prójimo. Hay gente que se niega a pagar impuestos y cree que pagando impuestos está uno apoyando de alguna manera los esfuerzos bélicos. Pero en fin, el Señor manda que paguemos impuestos y hay que hacerlo. Ahora, ¿son los testigos de Jehová los únicos que como organización se negaron a ir a la guerra? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, etcétera. Tenemos que ser honestos, estimados amigos, y tenemos que darle también un poco de crédito a los cristadelfianos. Como vemos acá, los cristadelfianos, los hermanos en Cristo, constituyen una denominación cristiana no trinitaria que se desarrolló en el Reino Unido y América del Norte en el siglo XIX. Es decir, en los tiempos de Russell, aún mucho antes, es mucho antes que Russell. Si mal no recuerdo, los cristadelfianos deben estar por los años 1840, por ahí. Que alguien me corrija, por favor. Luego dice pues que
Se estima que hay unos 50.000 cristianos en 120 países. No es mucho, 50.000 individuos que son cristianos, pero que están organizados. Están organizados y tienen congregaciones, ¿no es cierto? Tienen lugares de reunión, tienen vamos a decir así, vamos a llamarlo así, un catecismo, una serie de doctrinas ya bien establecidas y ponen en práctica, pues como una comunidad de fieles, ponen en práctica lo que la Biblia dice. ¿No? Estas personas dicen acá, por ejemplo, vean ustedes, en cuanto, aquí está, vean ustedes, los cristianos no participan en la policía y el ejército y son muy cuidadosos para escoger sus empleos, ya que estos no deben ir en contra de sus principios. Bueno, aquí tenemos una denominación organizada, pequeña, pero tan antigua o más que los testigos de Jehová, y que se oponen a la guerra, definitivamente. Se oponen incluso que alguien participe como miembro de la policía, ni siquiera como policía, y no puede estar en el ejército. O sea que aquí hay una organización pequeña, pero que aún antes que existieran los testigos de Jehová, ellos se oponían a la violencia, a la guerra, eran pacifistas. Así que la Watchtower no es del todo honesta. Claro, para la Watchtower estos grupos son insignificantes, ¿no? Ellos son 8 millones versus 50.000, pero, les repito a ustedes, hay una serie de iglesias o congregaciones que son tan antiguas como la Watchtower, como por ejemplo la Iglesia de Dios de la Fe de Abraham, por ejemplo, que también debe tener un número pequeño de miembros, tal vez unos 30.000, ¿no? Pero que son incluso más antiguos estos. Este grupo es más antiguo que el grupo de la Watchtower, que son los de la Iglesia de Dios de la Fe de Abraham, que también se oponen tajantemente a la guerra. Y me imagino que en la Segunda Guerra Mundial ellos tampoco estuvieron del lado de participar en algún conflicto, ¿no es cierto?, con algún país, porque son pacifistas. Y podemos nombrar pues muchos otros grupos pequeños que si bien no tienen la preponderancia, ¿no?, de los adventistas o mormones, este, indudablemente esto se oponen a la guerra. Y deben haberse opuesto a la guerra definitivamente, porque por esencia estos pequeños movimientos son antibelicistas totalmente. Están en contra de la guerra. Y no porque sean pequeños grupos vamos a menospreciarlos. Y la Watchtower tiene esa costumbre, ¿no?, de ignorar a aquellos grupos pequeños, los consideran pues insignificantes, pero no se dan cuenta que también estos grupos, no siendo testigos de Jehová, están en contra de que se maten unos a otros, que la gente vaya a la guerra y bueno, bajo el nombre pues, o bueno, en el nombre de Cristo estar matando personas. Esto no lo dice la Watchtower, por supuesto, no le conviene. Pero de hecho, hay en la actualidad grupos cristianos más antiguos que la Watchtower que se oponen a la guerra. También está ahí el grupo de Mejido Mission Church, la iglesia Mejido, antigua iglesia pequeña también, pero que se oponen a la guerra totalmente. Bueno, hay que investigar, pues, ¿no? Hay que investigar. Felizmente tenemos bastante información al respecto y con eso nos damos cuenta que la Watchtower miente, ¿no? Ellos dicen, nosotros somos los únicos que no vamos a la guerra, los únicos que nos oponemos a que uno mate a su hermano en la guerra, ¿no? Y tal vez a hermanos de la misma religión. Eso es mentira también. Hay grupos pequeños que se oponen a la violencia, a la guerra, y son incluso más antiguos que los de la Watchtower. Bueno, estimados amigos, esta es mi opinión muy humilde y bueno, no sé qué piensen ustedes, pero la Watchtower es como todas estas iglesias que quieren tocar trompeta para que vean que son los mejores del mundo, ¿no es cierto?
tocan trompeta, como aquel fariseo que entró en el templo: Señor, te doy gracias que no soy como los demás, así, asá, y esto y lo otro. Y el otro entró humilde, dice: Señor, ten misericordia de mi pecado. Entonces, vemos nosotros pues el espíritu farisaico de los testigos que van a tocar trompeta. Somos los únicos que somos mejores, los únicos que somos así, los únicos que somos así. Pero con eso no van a limpiar todos los casos que tienen de vergüenza por la pederastía, todos los abusos de niños que hay dentro de esta organización fraudulenta y engañosa. Por un lado se muestran que son antibelicistas, pero por otro lado están encubriendo a pedófilos dentro de su organización. Y esta se llama la religión verdadera. Por favor, estimados amigos. Hay que ser tonto para darse cuenta que estos son engañosos. Bueno, gracias y hasta la próxima.